Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de Su Grado 33. ¿Cómo estás, Marilena? ¿Qué tal, Norberto? Buenas noches. Comenzamos ya. La crisis de la industria petrolera venezolana necesitó 5 años para hacerse visible y palpable, incluso a confesión de parte de los dirigentes gubernamentales. Pero lo que no se sabe es si algún día logrará recuperarse del caos que le atrapa. El descenso de la producción es el reflejo de la ineptitud de los nuevos petroleros y el precio pagado por el país luego de la eliminación de más de 20.000 expertos en la industria. Las cifras son irrefutables y Venezuela está comenzando el mismo camino transitado hace años ya por Libia e Irán en cuanto al deterioro de su industria petrolera después de establecer drásticos cambios políticos. La purga en petróleos de Venezuela, provocada y decretada por el presidente Hugo Chávez, es calificada por los expertos como la mayor tragedia que haya afectado al país en los últimos 100 años. Sobre este tema, precisamente, versa nuestro grado 33 de esta noche. La interpelación del segundo de a bordo de la industria petrolera en el occidente del país, Luis Vierma, hizo saltar la liebre sobre el desastre de petróleos de Venezuela bajo la actual administración. El 75% de los taladros que tiene Petróleos de Venezuela son taladros contratados, principalmente a empresas contratistas. El 65% de ellas, las cuales en su mayoría participaron en el paro petrolero del 2002. Por otro lado, el 45% de nuestros equipos propios se encuentra inactivo en condiciones de reparación y un 12% se encuentra en condiciones de ser desechados. Lo que está ocurriendo hoy en la industria petrolera venezolana es ni más ni menos que la muerte, la crónica de una muerte anunciada, que salió, se materializó con la famosa interpelación que le hicieron miembros de la Asamblea Nacional al vicepresidente de Exploración y Producción de PDVSA, el licenciado Luis Vierma. Todas las actuales fallas de PDVSA son rojas, rojitas. En el año 2003 ocurrió tal vez la mayor pérdida que la nación ha sufrido en los últimos 100 años. Ocurrió la descapitalización de conocimientos en la industria petrolera nacional. Una industria que preside Ali Rodríguez. Ali Rodríguez trepa a la presidencia de PDVSA luego de los hechos de abril 2002. Y a mi juicio es coautor de los hechos de diciembre de 2002. Cuando la industria enfrenta a la nación y embarga combustible a los nacionales. Hugo Rafael fabula la historia. Él se atribuye entonces, gracias al desenlace probabilístico que tuvieron los hechos de diciembre de 2002 y abril 2002, hechos que le fueron favorables, los desenlaces, se atribuye entonces su visión estratégica de haber provocado el conflicto de abril y diciembre. Pero bien, ya la historia se ocupará de colocar en su sitio esta fabulación o esta particular interpretación de Hugo Rafael. Decía entonces que en 2003 se produce la descapitalización de conocimientos en la industria petrolera. El gobierno decide separar de esos cargos a un conocimiento acumulado muy especializado, como quiera que es la industria petrolera nacional, geólogos, geofísicos, ingenieros de yacimiento, ingenieros de refinación, economistas petroleros, planificadores. Y al perder ese capital, la industria pierde entonces lo que genuinamente es el capital de una sociedad, que es el conocimiento. La sucesión de accidentes laborales, el descenso de la producción, la pérdida de equipos y pozos exhaustos por falta de mantenimiento son solo el reflejo de haber prescindido de los mejores activos humanos. ¿Dónde está la industria petrolera hoy? Está en una situación de completo desorden, principalmente porque no se están realizando las inversiones necesarias.
¿Por qué no se realizan las inversiones necesarias? Porque esto tienen que hacerla recursos humanos con suficiente know-how que ya no existen en la industria petrolera venezolana. Porque el despido de más de 20.000 trabajadores no es solo que se hayan despedido, perdón, ese número de trabajadores, sino que se despidió toda la gerencia prácticamente, se despidieron los planificadores y se despidió el personal más importante de una industria petrolera, que es quien la mueve, los ingenieros de petróleo, los geólogos, los geofísicos, los geoquímicos, los petrofísicos. Venezuela abandonó mercados petroleros que fueron copados inmediatamente por productores emergentes en temas tan cruciales como la aurimulsión, un derivado de los bitúmenes del Orinoco inventado y patentado por Venezuela, al que renunció por voluntad propia la PDVSA chavista. La pérdida de Venezuela es ganancia universal. Valga mencionar la aurimulsión canadiense. Desde 2005 Canadá está fabricando su propia aurimulsión a partir de las arenas bituminosas de la provincia de Alberta, cuyas reservas probadas son discretamente mayores que las reservas probadas de los crudos pesados y extrapesados del Orinoco. Pero ambas reservas, Alberta y Orinoco, son ciertamente la casi totalidad de las reservas de crudos no convencionales del mundo. Los intentos gubernamentales por no decir la verdad en la industria petrolera comienzan a agrietarse y están a punto de hacer agua. Al regreso abordaremos el deterioro de petróleos de Venezuela frente a los gigantes de la industria a nivel mundial. Es hora de hacer una pausa. Ya venimos. La industria petrolera venezolana, que vivió sus momentos de esplendor durante la Cuarta República, con producción de casi 3,5 millones de barriles, fue considerada la segunda del mundo en cuanto a calidad y eficiencia. Hoy en día se presume que fue relegada a un plano muy lejano, compartiendo espacios con industrias de tercera categoría y con un manto de secreto sobre su contabilidad y administración. El gobierno, con bombo y platillo, había anunciado en el año 2003 en foros nacionales e internacionales que ya todo estaba resuelto y que Venezuela estaba de nuevo montada en una producción muy por encima de los 3 millones de barriles. Hoy, a raíz de esta declaración del licenciado Vierma, se conoce de que eso no era verdad. Al no haber los recursos humanos especializados con el suficiente know-how, no hay planificación. Una empresa de esta envergadura, una industria de esta envergadura, necesita mucha planificación empresarial. Es una planificación continua que no se detiene porque se va retroalimentando. La pérdida de volúmenes de producción y tal vez la caída de los precios del petróleo, a pesar de que Hugo Rafael plantea que va a $100 el barril y no lo para nadie, ignorando que el sistema de energía mundial tiene sus mecanismos de respuesta, ahorro, sustitución, reemplazo de combustible. Ignorando esto, está apostando a que a mayor precio del barril, lo cual Venezuela no dicta, lo dictan las alianzas del Golfo, apostando entonces a una variable que Venezuela no dicta y en presencia de la otra variable que sí es responsabilidad de Venezuela, que son los volúmenes de producción, se puede encontrar en serias dificultades a futuro. Las dificultades son de dos tipos: menor renta petrolera, luego un socialismo rentista en peligro de viabilización, lo cual es predecible, y luego la descapitalización de conocimiento, que en algún momento será quizás el
centro, el foco de atención de la reconstrucción de Venezuela. Hay dos casos muy emblemáticos, similares a lo que está ocurriendo en Venezuela, que lo ha descrito muy bien los doctores Humberto Calderón Berti y José Toro Hardy, que fueron los casos de Libia y de Irán. Esos países eran muy importantes productores de petróleo. Después de estas crisis políticas, por las ideologías que asumieron, su producción se cayó y desde entonces no han podido recuperar esos niveles de producción. Venezuela llegó a tener una producción o un potencial de producción cercano a los 4 millones de barriles, después de haber estado tan bajo como 1.6 millones de barriles a finales del año 85, y durante 13 años de esfuerzos sostenidos se logró llevar la producción de Venezuela a 3.3 millones de barriles diarios, con un potencial de producción o una capacidad máxima cercana a los 4 millones de barriles. En este tiempo, ese esfuerzo se cayó y cada vez es más difícil reemplazarlo. La renta petrolera tiene el raro privilegio en Venezuela de generar pobreza con la riqueza del subsuelo. La renta petrolera, la multiplicación de volúmenes por precios internacionales, volúmenes de exportación por precios internacionales, conlleva lo que hemos dado en llamar los demonios de la renta. Es decir, mal utilizada, irresponsablemente utilizada la renta, se desatan los problemas que ya conocimos. Se desataron a partir de la mitad de la década del 74, cuando ocurre el embargo árabe y los precios escalan de 2, 3, 4 dólares a 12 y más adelante a 20 con la revolución iraní y la guerra Irán-Irak. Los demonios de la renta no son otra cosa que el uso irracional de la renta. Si con el dinero de la renta importamos carne de Uruguay y de Argentina y pollos y huevos de Brasil, automáticamente estamos desplazando del mercado nacional a los productores nacionales. Y ello significa desempleo. Entonces, uno de los problemas es la generación de pobreza a partir de mayor riqueza. Seria ironía esta. La renta también genera otros fenómenos, otros demonios, como son el despilfarro y la corrupción. Pero el más grave de los demonios, el demonio mayor de la renta, es la fabulación que crea en sus gobernantes. Si recordamos la historia reciente de 15 años atrás, 20 años atrás, encontraremos que con la renta petrolera que se genera, que se activa a partir del embargo petrolero árabe, Venezuela entró en una fabulación del tipo la Gran Venezuela. Quisimos ser grandes. Con el tiempo descubrimos que éramos pequeños. No podemos falsificar las realidades. Y nos está ocurriendo de nuevo. Venezuela quiere ser grande. Es una fabulación, es el demonio mayor de la renta petrolera. Otra pausa y ya regresamos. Lo que para Venezuela está desembocando en una tragedia anunciada ha significado nuevas oportunidades para los competidores de otros países que paulatinamente se han hecho fuertes en mercados donde Venezuela competía otrora favorablemente. La pérdida de nuestros ingenieros, geólogos, economistas, planificadores, significó para el mundo una ganancia. Y significa ahora para nosotros una tragedia que tomó apenas 5 años verla en su justa dimensión. Una tragedia que significa problemas de producción, de exploración, de refinación, de planificación. La industria petrolera es industria energética, debe ser planificada a 15, 20 años, igual que la eléctrica. Pero este gobierno se ha especializado en la antiplanificación. La planificación a largo plazo es la clave en industrias como la petrolera o la eléctrica. Se revisan todos los escenarios de negocio y lo más importante, se analiza la base de recursos con que cuenta la industria. Dentro de esa base de recursos es donde está
la necesidad, se evalúa y se mide la necesidad de los taladros de perforación indispensables para mantener y elevar la producción petrolera. Al no tener esta planificación, ¿cuál es el resultado lógico? Cae la producción de petróleo y gas. Y al caer la producción de petróleo y gas, vemos los tres efectos que están comenzando a verse hoy en el país. Una crisis económica que se está acentuando, los recursos que produce la industria petrolera cada vez van a ser menores, como dijo el doctor Ramón Espinaza en uno de sus foros. Venezuela está viéndose en la necesidad ya de importar algunos derivados de hidrocarburos, dado el creciente aumento de nuestro parque automotor. También está consumiendo muchísimos más derivados del petróleo, porque al caer la producción del petróleo, cae la producción de gas. Si no hay producción de gas para alimentar las plantas eléctricas, las plantas de la CBG, las plantas de cemento y el sector residencial, entonces todas estas industrias tienen que reemplazar el gas por derivados del petróleo. Incluso las recientes operaciones de Petróleos de Venezuela incrementando su participación accionaria en las empresas que desarrollan la faja petrolífera del Orinoco han causado una merma económica importante a la industria. La producción que aportaba el sector privado, representado por los convenios operativos y las asociaciones estratégicas de la faja petrolífera del Orinoco, ya el ministro presidente de PDVSA y el señor Luis Vierma están reconociendo que están por debajo de sus niveles del año 2006. Hay ejemplos específicos de lo que cuesta recuperar los conocimientos perdidos por persecución política. Valga mencionar, por ejemplo, que los gobiernos militares de Argentina, del sur, en su momento agredieron a las universidades y provocaron un éxodo de científicos. Venezuela se benefició de ello, la Facultad de Ciencias en particular, con matemáticos y físicos. Pero todavía la Facultad de Ciencias de Buenos Aires está tratando de rescatar, cerca de casi 40 años, poco menos después, la construcción de científicos, profesores e investigadores. Hacemos la pausa, no se vayan porque regresamos en instantes con la parte final. El futuro de Petróleos de Venezuela parece estar ligado al desenlace político del país. Con la actual administración será muy difícil revertir esta situación. Para algunos expertos y docentes en materia petrolera, las vías de recuperación de PDVSA son bastante conocidas, como también son conocidos los responsables del actual deterioro. El país tiene, y la industria petrolera tiene una serie de soluciones que yo he enumerado en mi trabajo reciente sobre barriles de papel. En primer lugar, es necesario proceder a modificar la ley orgánica de hidrocarburos para quitarles esas ataduras de que todos los negocios petroleros, la estatal debe tener por lo menos el 60% de participación. Y en segundo lugar, volver a la figura de las regalías flexibles que tenía la antigua ley de hidrocarburos para permitir que negocios de petróleo muy maduros y negocios de gran riesgo y altas inversiones les permitan comenzar con bajas regalías y luego ir subiendo en la medida que el negocio va dando resultados. La reactivación de pozos cerrados será un objetivo insoslayable para recuperar la industria. Una vez modificada esta ley orgánica de hidrocarburos, ¿qué es necesario? Proceder de inmediato a otorgar masivamente licencias para restablecer la producción que teníamos y comenzar a elevarla. Hoy Venezuela tiene declarado por el Ministerio de Energía y Petróleo en su informe anual, que por cierto
ya tiene más de 2 años que no se publica, más de 18.000 pozos cerrados capaces de producir. Si el 50% de esos pozos se reactivan, como fue el proceso que ocurrió durante las 3 rondas petroleras, Venezuela podría tener en muy corto plazo 1,5 millones de barriles adicionales. Ante la eventualidad de una PDVSA saneada y recuperada, para lo cual no hay fecha en el calendario, habrá llegado la hora de sembrar el petróleo. Y finalmente, lo que llamo yo la joya de la corona. Hay que comenzar de nuevo a tomar la propuesta que comenzó hace varios años los doctores Francisco Monaldi y Alberto Quiroz Corradi sobre la distribución de las regalías y los dividendos de la industria petrolera nacional a todos los venezolanos para que con estos ingentes recursos se pueda garantizar el futuro de los pensionados venezolanos, se pueden desarrollar eventualmente programas de salud, programas educativos. Los fondos de pensiones del estado de Alaska, como ejemplo, o lo que tenemos en Noruega, un fondo con una producción de petróleo menor que la nuestra y ya ha acumulado más de 200.000 millones de dólares. Son muy buenos ejemplos. Otro ejemplo excelente en materia de uso de las regalías es lo que vemos en nuestro país vecino Colombia, por ejemplo, donde las regalías van completamente a las regiones productoras de petróleo y donde están ubicados sus terminales para proyectos específicos en beneficio de los ciudadanos de esas regiones. Esto evitaría completamente que todos estos ingentes recursos que produce la industria petrolera nacional vayan al famoso hueco fiscal, que cada vez es más profundo y cada vez los ciudadanos venezolanos nos aprovechamos menos de esa riqueza natural. Para el profesor Víctor Poleo, la crisis de la industria petrolera de Venezuela tiene nombres y apellidos. Quisiera ser responsable desde aquí a Hugo Rafael y a Ali Rodríguez de esta tragedia. Ali Rodríguez es quien trae a Ramírez y además trae a un tal Momer, que es tal vez la persona que más daño ha causado en las decisiones que tienen que ver con el asesinato de Orimulsión y con las empresas mixtas. Este es un muchacho de un origen incierto, múltiple, es belga, es alemán, tiene nacionalidad británica y venezolana. Es una persona, a mi juicio, mercenario de los mercados internacionales de investigación, si se puede llamar así, que ahora funge de viceministro de Energía. Es una persona que poco conocida porque se cuida mucho de hablar y discutir y debatir, no solo porque sus ideas son muy frágiles, sino también porque su castellano es muy pobre. Es creación de Ali Rodríguez, al igual que Momer, al igual que Ramírez, cuya experticia o experiencia u oficio en la industria petrolera no alcanza a ser más que un ingeniero de rango medio en Inelectra, un tránsfuga del INTV, dibujante de tuercas y tornillos en tuberías de gas, y de Bernardo Álvarez, que es el embajador en Washington. Todo parece indicar que los mismos ingresos petroleros que permitieron la proyección internacional de la revolución bolivariana serán también los responsables de su fin. Hugo Rafael, desde luego, que está enfrentando su propia destrucción, la renta petrolera. Punto final por el momento a esta emisión de Grado 33. Gracias por estar allí. Buenas noches. Buenas noches y gracias por su atención. Sentaron